Regresamos a esta hora muy masculino. ¿Les han invitado alguna vez a comer? Están en un restaurante y de repente le ponen 4, 5, 6 cubiertos, 3 platos, 4 copas de diferentes tamaños y usted se queda pensando, bueno, no voy a empezar a comer hasta que alguno de ellos empiece. Pero resulta que esos otros que están al frente también piensan lo mismo y dicen, bueno, no voy a empezar a comer hasta que aquel empiece a ver qué tenedor coge qué. ¿Con qué tenedor come uno el postre? ¿El plato fuerte va con qué cubiertos? ¿Los debo coger con la mano tranquilamente o con servilleta? Pues ese sinnúmero de dudas vamos a tratar en lo posible pues, de entenderlas un poco con nuestra invitada. Está conmigo Luisa Fernanda Pulgarín. Luisa, bienvenida. Muchas gracias. Me encanta tenerla en el programa. Bueno, vemos aquí, yo ya de por sí estoy asustado porque mire, tenemos una cantidad de cosas de las cuales yo solamente me siento cómodo con un platico, un vasito y un tenedor. Pero realmente esto hace parte de un sinnúmero de cosas que se llaman protocolo en ciertos eventos. Lo primero, ¿esto solamente es para eventos o a veces uno invita a alguien a la casa y entonces también debe tener este tipo de protocolo en la casa? Sí, bueno, muchas gracias. Me parece importante empezar a generar pedagogía y los televidentes que también puedan en sus casas aprender algunos de estos tips para que en algún momento especial puedan tener una atención y que cumplan con unas mínimas pautas de etiqueta. Okay. En este caso los llamaríamos etiqueta, ¿cierto? Porque es flexible. Muy bien. Cuando hablamos de protocolo ya sí requiere un poquito de rigurosidad. Ah, bueno, ahí aprendimos ¿cierto? ya una cosa, protocolo, entonces es casi que inamovible, así es. De obligatorio cumplimiento. En cambio, la etiqueta nos ofrece unas pautas para podernos comportar socialmente de una manera más pertinente, ¿cierto? Perfecto. Según el contexto. Entonces, como lo decías, Alejo, en muchas ocasiones estamos en nuestra casa y somos como muy informales a la hora de utilizar los elementos de la mesa. Viene el presidente de la compañía a la casa y uno dice, bueno, saquemos la mejor vajilla, pero bueno, ¿cómo la ponemos? ¿Qué hacemos? Esas cosas pasan. Exactamente. Entonces, nosotros estamos acostumbrados, como decimos coloquialmente, sopa y seco, ¿cierto? Ajá, Entonces, sí. incluso a partir de allí podemos tener en cuenta unos elementos para organizar la mesa. Vamos a empezar entonces a ir Muy bien. mostrando cómo lo hacemos. Esta es nuestra mesa de trabajo, pero vamos a suponer que es la mesa donde normalmente vamos a comer, por ejemplo. Exactamente. Usted trajo aquí 2, 4, 6, 8 cubiertos. Que es parte de lo que decías ahora, nos abruma porque no sabemos cómo manejarlos. Entonces Exacto. hoy vamos a identificar desde un principio básico que es la lógica de cómo organizarlos y a la vez cómo tomarlos y cuál es parte de ese lenguaje de los cubiertos Muy bien, también. me parece espectacular, Luis. Ustedes se han dado cuenta que incluso desde la perspectiva del uso de los elementos en la mesa, uno que casi ya no se usa es el mantel. ¿Cierto? Sí, ya eso casi que no. Las mesas actuales vienen así como esta, se hace el vidrio y listo. Exactamente, entonces. Ya no se pone el mantel. Sí, en los lugares muy formales como un restaurante, ¿cierto? O un hotel, lo vamos a ver. Pero por eso tenemos una alternativa, que sería el individual. O sea, individual es mandatorio, hay Es que usarlo importante. si no tengo mantel. Y voy a dar un argumento, porque como la idea es posar los cubiertos en la mesa, entonces correspondería como a un principio más de higiene, para que los cubiertos estén ubicados precisamente al lado del individual. Muy bien. ¿Listo? Entonces, tenemos varios cubiertos, pero lo primero que uno ubicaría sería el individual. Luego tenemos unos elementos que van acompañando mucho como la etiqueta moderna, que es, por ejemplo, este plato base. Este ¿cierto? es el plato grande, Sí, el base, el que primero. que la gente cree que se le sirve allí. No, aquí en este plato no se sirve ningún alimento. Okay. Es un plato más de presentación, ¿cierto? Es como para darle elegancia a eso que tenemos en la mesa, Muy ¿cierto? Entonces nosotros utilizamos el plato base y claro, por ejemplo, cuando nos traen el plato fuerte iría encima de este. El plato fuerte es ya la comida como tal. Sí, exacto. No el entremés, el plato fuerte es ya la carnita, lo que vayamos a hacer. Porque etcétera. incluso vemos que hay una secuencia en el tema de la etiqueta. Entonces tenemos una entrada. ¿Qué puede ser una entrada en nuestra casa? Una ensalada, Ok, ¿cierto? sí. Entonces puede ser que llegue esa entrada presentada de esta manera, comimos la entrada y se retira el plato. Es decir, aquí me sirven a mí una ensaladita Sí. o una frutica, unos tomaticos, lo que sea la entrada. Y lo ponen Exactamente. sobre el plato. Exacto. Por ejemplo, para las mujeres y los hombres que les gusta hacer reuniones en su casa, es muy importante esta norma de etiqueta y mucha gente se equivoca. Muchas veces llevamos platos bandos, por ejemplo, o platos Sí, hondos sí. de sopa y los llevamos solos y metemos el dedo cuando lo vamos a Sí, servir. eso es muy como que llega la gente y le mete el dedo ahí a la sopa. y eso, Así es. Entonces, obviamente no. ¿qué hacemos con eso? Ponemos el plato hondo en un plato pando y va a quedar mucho más bien servido Lo puedo de llevar esta más manera. fácil. Muy Exacto, bien. y lo descargamos en nuestro plato base. La persona que sirve debe tener la mayor precaución posible de no tocar ninguna de los alimentos. Es decir, que si por ejemplo llevo aquí el plato con el arroz, pues que mis dedos estén lo más lejos Exacto. posible. Para eso de pronto
tomarlo de la parte de abajo o qué sé yo. Correcto, así Si no es está como caliente, se- obviamente. Si no está caliente, bueno. Entonces, cuando tenemos esto y vamos a dejar este a un lado que les voy a explicar algo en este sentido, ya vamos a ubicar los cubiertos. Estamos en la entrada todavía, Sí. ¿cierto? O sea, ya me acaban de llevar una entrada aquí, unas fruticas, listo. Y tengo 8 cubiertos. ¿Con qué me como la entrada? Pero entonces es que eso es lo importante de la etiqueta. Vas a encontrar el montaje ya dispuesto, eso es lo que yo les voy a explicar. Ah, ¿Cómo bueno. lo encontrarías para que ya sepas qué cubierto utilizar? Me parece perfecto. Muy bien. Papel y entonces, lápiz, ustedes ahí los televidentes. tenemos, por ejemplo, en este caso, 2 cuchillos, ¿cierto? Estos 2 cuchillos tienen incluso diferente tamaño. Sí, uno es más pequeño. Entonces ahí vamos a empezar a identificar. Cuando encontramos uno más pequeño corresponde al de la entrada y el del plato fuerte es más grande. Ah, y muy eso bien. mismo pasa en el caso de los tenedores. Hay un tenedor más grande y otro más pequeño. Correcto, pero entonces para explicar eso, ¿cierto? Vamos a mostrar, por ejemplo, acá. Este es el caso del tenedor más grande que correspondería al plato fuerte y el tenedor más pequeño a la entrada, ¿sí? Entonces nosotros en nuestra casa vamos a apelar a la lógica. ¿Con qué mano normalmente cogemos los tenedores? Bueno, con la derecha. Ah, bueno, el tenedor no, con la izquierda, porque uno Exactamente. trincha, se llama así, uno corta con la otra. Corta, ese Corta, es el término sí, porque correcto. trincha es Trin- con el eso. trinchete. Ajá. Ah, ok. Entonces, los tenedores siempre van a ir a la izquierda. izquierda. ¿Cierto? Y es la lógica que le vamos a poner. Muy bien. Y en el caso de los cuchillos, ¿con qué mano lo utilizamos? Con la derecha. Perfecto. Entonces, los cuchillos van a ir a la derecha. Pero ojo, siempre el más grande va Adentro. más adentro. Precisamente ya. ahí nos van a estar mostrando la secuencia de platos que vamos a tener. Una claridad, es muy importante que tengamos en cuenta esto, Alejandro. El filo. El filito o la sierrita, en el caso puntual del cuchillo, siempre va hacia adentro, tanto en el montaje como cuando estamos comiendo. Hacia Siempre adentro, es hacia hacia- adentro hacia del el plato. plato. Exactamente. Y va a haber un código que por más cubiertos que tengamos al lado y lado, va a ser muy fácil de interpretar. En etiqueta siempre se habla de que utilizamos los cubiertos de afuera hacia adentro. Entonces, si nosotros aplicamos esa norma, nunca vamos a tener dificultades, porque vamos a ir tomando los de afuera hacia adentro. O sea que en este caso, si voy a comer la entrada, por eso es que usted ubicó los pequeños de afuera y Exactamente. los grandes un poco más adentro. Correcto, así Ok. es. Entonces, si a mí me traen la entrada, vamos a relacionarlo con ese primer ejemplo que indicaste. Yo tomo estos 2 cubiertos, Sí. ¿cierto? Y los utilizo, ¿sí? Que es importante también dentro del lenguaje de los cubiertos, ¿dónde los dejamos? Sí, sí. No, yo tengo demasiadas preguntas. Primero, tratar de hacer lo menor ruido posible. Es decir, Exacto. hay gente, o somos muchos los que empezamos y entonces empieza a sonar. Ajá. Esto, desde luego, no es bien visto. Hay que Muy tratar bien. de... Entonces voy a terminar de explicar el montaje y ya nos vamos a esos elementos Muy bien. del comportamiento Perfecto. en la mesa. Vemos por acá un cubierto muy especial. Como el que echa uno mantequilla, ¿o qué? Este lo relacionamos mucho con el mantequillero, pero este cubierto es para pescado. Para el pescado. Sí, y tiene esta forma precisamente porque lo que facilita es la extracción de las espinas, ¿cierto? Entonces, en el caso de que ofrezcamos pescado, vamos a poner este cuchillo acá, a este lado, ¿cierto? Muy bien. Pero en este caso lo vamos a utilizar precisamente como mantequillero. Ah, o sea, lo puedo usar como mantequilla. Sí. No me van a mirar feo si llego y No. cojo el del pescado y... En este Ok. caso lo podemos utilizar. Ahora, podemos tener cenas o almuerzos donde lo que se use es una sopa, lo que se ofrezca sea una sopa o una crema. Entonces, este cubierto también iría acá, porque Ok. ¿con qué mano se come? Con la derecha. Con la derecha. Entonces ya tenemos la claridad de cuáles cubiertos van a la derecha y cuáles cubiertos van a la Pero si yo izquierda. estoy sirviendo la entrada, entonces no pongo todavía la cuchara. ¿O si la Es pongo? que si la entrada solamente es frutas, por ejemplo, o ensalada. No, siempre va a estar ahí. Ah, siempre va a estar ahí. Sí, entonces sí hay un precepto en etiqueta y es que la sopa sería lo primero. Puedo ofrecer una sopa, una crema, luego puedo ofrecer una ensalada y posteriormente puedo ofrecer un plato principal. Muy bien. Y tenemos estos otros 2, como que uno dirá, pero no ¿para qué esos tan entendemos, pequeñitos? tan pequeños. Estos son cubiertos de postre, ¿cierto? Estos 2 son cubiertos de postre. Esos se usan solamente al final si hay postre. Si hay postre, que por lo general y a nosotros nos hace siempre Nos mucha gusta falta, mucho. ¿cierto? Pero es importante identificar cuándo utilizamos uno, cuándo utilizamos otro o cuándo utilizamos los 2. Yo voy incluso aquí a mostrarles cómo se ubicaría en la mesa, Ok. pero la claridad que tengo que hacer es,
El tenedor lo utilizamos con postres que sean de una consistencia sólida, torta, ¿cierto? Ok. Pero la cuchara ya la utilizamos con... Lo más cremoso. Cremoso, ¿cierto? Ah, Un helado, claro, ¿cierto? tiene Entonces lógica. yo tengo Es que es cuestión de lógica, como usted nos decía. lógica. Muy bien. Pero no lo han hecho ver así, no lo han hecho ver como algo inaccesible, muy rígido, acartonado, Sí, y por eso es que nos completamente. encartamos. Miren qué tan especial que esto también nos va mostrando una perspectiva lógica. En la misma dirección en la que yo pongo la cuchara a la derecha, en esa misma dirección voy a poner la cuchara de postre. Ah, o sea, en la aquí, parte superior. arribita. Los cubiertos de postre siempre se van a encontrar arriba de. ¿Sí? Y encima del individual, si el individual es más grande, o entonces pone uno ahí una servilleta. No, porque ahí es donde iba a hacer la recomendación y eso se utiliza mucho en etiqueta. Cuando queremos darle un toque muy refinado a nuestra cena, los cubiertos de postre se ponen al final, cuando ya ok. hemos comido el plato fuerte. Se lleva, muy se bien, llevan. muy bien. Y en la misma dirección, para complementar el tema de la cuchara, ponemos el tenedor. O sea, Entonces, o sea que así sería la presentación. Así estamos hablando del montaje de una mesa, pero nos faltan las copas para que quedemos listos Uy, con no, el y mire, montaje. usted trajo 4 diferentes, por favor. Sí, pero es muy importante también empezar a identificar. Apelemos como al sentido de la lógica. ¿Cuál crees que se usa con esta copa? ¿Qué bebida? ¿Con esta copa? Sí. Un vino. Un vino. No. Pues que, ¿qué más puedes tener? ¿Qué más? Yo no sirvo ahí, pues, chocolate. Agüita. Muy bien. Yo no puedo poner ahí que un chocolatico, que no, obviamente en una, no. En una Sí, cena en una cena, elegante, obviamente no. uno no va a ofrecer ni Que leche, gaseosa, ni gaseosa. sí, sí, ok. Es el Es agua, agua. es un acompañamiento muy importante en la etiqueta y va de principio a fin. Por eso uno va a ciertos restaurantes y ve el agua servida desde el principio. Y me extraña mucho que de pronto, bueno, nuestra cultura es tan diferente. Nosotros, pocas personas, pocas familias, yo creo que muy pocas se pueden contar que toman agua con las comidas. En otros países uno ve que todo el mundo pasa es con agua, digamos, cuando uno dice pasar. Ajá. Aquí es que, o que la gaseosa, o que, bueno, la guapanela, Sí, que se claro, llama e cantidad de incluso cosas. hay otras bebidas, por ejemplo, las empresas cerveceras están haciendo un gran trabajo de empezar a hablar de maridaje. Acabo de pasar sí, la claro, feria, claro. ¿cierto? Y es la combinación, O cómo que té, no sé combinamos, qué. ¿cierto? Entonces hay cervezas que acompañan muy bien las comidas, pero el agua va a estar siempre, de principio a fin. Muy bien. Entonces, esta sería la copa de agua. Sigamos como especulando un poco Esta sí tiene cara de vino. de vino, No. ¿cierto? Y estas otras tres. Ah, no tengo ni idea. Ah, pero es que hay diferentes tipos de vino. Entonces, acertaste, son vinos, pero hay que empezar a identificar qué tipos de vinos, Ok. ¿cierto? Cuando hablamos de una copa como esta, ¿cierto? Que le hace juego y A que la el de agua. tamaño va más reducido, esta sería la copa para vino tinto, Vino tinto. ¿sí? Podríamos decir que esta copa, en este caso, pues puede funcionar también para coñac, pero no es, eso es importante identificarlo, no es la indicada para vino blanco, porque sería igual a esta, pero más pequeña. Ah, ¿Listo? ok. La trajimos es para mostrar también cómo se cogen las copas. Ujú. La única copa que tomamos de esta manera, Alejo, es la de coñac. Ah, o sea que yo La no puedo coger única. el agua de esta forma, ¿no? No. No queda tan, tan Y es que bonito. esto tiene un principio, porque el coñac hay que mantenerlo en la temperatura, ¿cierto? Ah, entonces Por eso nuestra me la mano lo tomo hace. así, precisamente para que la calentemos. Pero es un error, una copa de vino tinto, tomarla así. Los enólogos, por ejemplo, dicen que es lo peor que podemos hacer, porque calentaríamos el vino. Y no es Y recomendable. no es recomendable. Entonces, Ah, o sea que esta es la única que se puede tomar esa así. es Ya la saben, única. muchachos, ya toman la copa así, por favor. Exacto. Y la otra indicación es que tomamos la copa de acá. No sé, seguramente los televidentes han ido a cócteles Sí. y han visto que hay personajes que toman la copa de ¿En la base. serio? Sí, y es muy normal. Y esos son los catadores profesionales, ya tienen la Ah, un experiencia. o sea, si lo ven a uno de esta manera, la gente va a decir, bueno, obviamente no en esta porque esta es de agua, pero lo ven a uno así, la gente va a pensar, ah, este es un catador profesional. Pero clave. hay que saberlo hacer Desde para luego. que no pasemos No pena, pasemos ¿cierto? vergüenzas. Entonces los catadores utilizan esta postura precisamente para poder hacer el movimiento en el proceso de cata. Pero nosotros debemos aprender que esta sería la postura correcta. Muy bien. ¿Sí? Y ojo pues con el dedito parado, que mucha gente hace esto Así y eso que- no es un y signo de ahí- elegancia. Pero de ahí viene el término dediparado, ¿no? Sí, De alguna cosa tiene que ser que la claro. gente tomaba así alguna cosa. Anteriormente. Y de hecho hay una historia muy bonita en las copas, ¿cierto? Y es que otra cosa que debemos evitar es hacer el choque de copas en el brindis.
Que por favor, que salud. Salud, eso hay que evitarlo en contextos formales, Alejo, valga Entonces la claridad. no hay brindis en contextos o Sí, formales. claro, se hacen, pero uno simplemente lo que hace es que levanta la copa, elevamos la copa, y ya. salud y ya, Uy, ¿cierto? qué vergüenza. Imagínense cuántas veces hemos hecho el ridículo de decir, "Oh, salud, doctor". ¡Pum! Pero y a veces hay accidentes por eso. Sí, porque esto es muy Muy endeble, delicado. esto realmente se quiebra mucho. Pero precisamente la historia que les quería referir en este aspecto es que anteriormente, en la antigüedad, para que los reyes no fueran envenenados, se pasaba el vino de una copa a otra entre todos los comensales. Para poder que todos tomaran del mismo vino y Exactamente. evitasen de pronto un envenenamiento. Así es. Y de ahí, de ese choque, fue que salió la costumbre. Exacto, el famoso chin chin que llamamos. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlos acá y voy a indicar, ¿cierto?, cómo finalizamos ese montaje. Esto también tiene una lógica. Las copas las vamos a encontrar siempre a la derecha, Ok. en la parte superior de los cubiertos de la derecha. Vamos a encontrar la de agua, vino tinto, vino blanco y la de champán. ¿Qué es la de champán? Eso te iba a decir, Luisa, nos faltó esta es champán. Esa es champán, la que llamamos tulipán. Hoy en día, por ejemplo, podemos servir en esa un vino rosado, ¿cierto? O el vino blanco también se podría servir en una copa de esas. ¿Cómo tomo yo esta de acá? De la piaña, le llamamos las personas, pues como que conocemos este tema, a este tallo se le llama piaña. O sea que tomarla de acá es un error. Puede ser, Alejo, que si estás cenando, ¿cierto? Y tú vas a tomar esta copa de vino, no haya inconveniente porque vas a beber un poco y la vas a volver a depositar allí. Pero si estás en un cóctel, sí es un error, ¿cierto? Porque ya lo indicamos, por Claro. ejemplo, tomarla de esta Ok. manera o tomarla así se convertiría en un error. La tomamos de la piaña para que Muy tengamos bien. eso en cuenta en eventos sociales. Este sería entonces el montaje y lo más importante también es apelar a la lógica desde el manejo del pan, porque muchas veces cogemos el pan del comensal del lado y el último se quedó sin pan, ¿cierto? Sí, el pan donde se pone. Siempre se pone... a la izquierda. Ajá, bueno. El pan siempre se va a ubicar a la izquierda del comensal. Ok, sí, porque es que normalmente la gente se siente y coge el pan de la derecha, entonces el de la derecha piensa que es el de la derecha hasta el final, como usted bien lo menciona. Exactamente. Ah, qué bien, Y perfecto. nos falta algo muy importante. ¿Qué crees que le falta a este montaje? Servilletas. La servilleta, ¿cierto? La servilleta es un elemento fundamental. Hoy no contamos con servilleta, ¿sí? Pero puede ser ¿Dónde se pondría la servilleta y Exacto. cuántas se pondrían? una servilleta. Y cuando hablamos de un montaje de este tipo, hay que entender que no sería una servilleta de papel. Cuando se ofrece una servilleta de papel es un caso de etiqueta informal. Ok. Sería una servilleta de tela. Con eso hay una cantidad de significados y simbolismo. Ya para otro programa entonces lo manejaríamos. Venga, me quiero Pero sentar. sí, perdón, Alejo, Bien, sí pues. se ubicaría a la izquierda, ¿cierto? Ahí es donde la vamos a encontrar. Perfecto, además porque ya no hay espacio a este otro lado, es la misma lógica que usted nos decía. Exacto. Luisa, antes de terminar, porque con usted vamos a tener que tocar muchos temas y va a tener que venir un poquito más seguido para explicarnos todas estas cosas, ¿qué hace uno con esa servilleta? ¿Por qué? Porque hay gente que se la pone acá, Correcto. hay gente que se la pone acá, incluso hay meseros que se la ponen a uno acá. Muy bien. Hay gente que la tiene simplemente ahí, se limpian, solamente se limpian por aquí las comisuras. Entonces, ¿qué hago yo con ella? Muy bien. Entonces, para tener como referentes, como es un convencionalismo, la servilleta la encontramos a la izquierda. Si vamos a ausentarnos por un momento, pero no hemos terminado de cenar, la volvemos a dejar a la izquierda. Es un poco antihigiénico dejarla en la silla donde Desde nos acabamos luego. de poner de pie. Y cuando terminamos la dejamos a la derecha. Esto porque digo que es importante, porque en ocasiones la podemos dejar a la derecha, no hemos terminado y el mesero entiende eso como un símbolo y nos retira el plato. Ah, sí, porque es que en ese tipo de restaurantes o de comidas no es como en el restaurante local al que uno va, donde le dicen, el señor, ¿le puedo retirar? No, aquí le retiran a uno si uno pone la... O si encuentran los cubiertos de una forma, Ok, ¿cierto? que ese es otro tema que es vamos a otro tocar tema. Así es. precisamente mucho más adelante. Perfecto. Eh, Y frente a la ubicación, ¿cierto? En el regazo. Aquí en los muslos es donde la dejaríamos. Nada de ponerla como babero, Ajá. ¿sí? Eso Sino que no, para eso nada. no, en lo absoluto. Hay restaurantes donde de pronto pueden ofrecernos un babero porque vamos a preparar los alimentos, pero es distinto. Muy bien, pero entonces yo la tengo acá en mi regazo, como decía. Sí. Y si yo necesito limpiarme, la tomo de ahí tranquilamente y vuelvo y la pongo, no tengo Así problema. es, no, Ah, pero ok. sí por eso les recomiendo siempre dejarla doblada a la mitad, Ok. ¿cierto? Para que abramos la parte interna, nos limpiamos limpiamos las y la comisuras, tapemos. lo expreso muy bien, y ya la volvemos a cerrar. Para y que así no quede nos toda vamos. sucia todo el tiempo. Exacto. Venga, antes de irnos, usted nos da una clave bien importante y es que el mesero entiende con la servilleta al lado derecho que yo ya terminé. Correcto. Había leído yo alguna vez
que uno colocaba los cubiertos de cierta forma, que una X significaba que estaba muy bueno, que dejarlos abiertos significaba que no estuvo buena la comida. ¿Eso Muy existe bien. de verdad? Sí, eso se llama el lenguaje de los cubiertos, ¿cierto? Y es muy importante entender que esto comunica, ¿cierto? Porque es un convencionalismo. Entonces, lo más importante es entender, cuando los tomamos y vamos a estar hablando con la gente, los depositamos para que evitar un ¿cierto? accidente. Un accidente. Cuando estamos comiendo, esto es otra cosa que nos enseñaron, dejamos el cubierto, el caso del cuchillo a la lo derecha. paso a mi mano, lo paso. la mano que manejo. Pero quiero decir algo, porque ha sido también como un estigma que han generado muchas mamás que dicen que la única forma de comer es esta. No, perfectamente yo puedo hacerlo con la mano izquierda. Hay dos sistemas, uno es el americano y otro es el francés, ¿cierto? Ok. Nosotros nos enseñaron el más complicado. Muy bien, ¿dónde los dejo si estoy conversando? Si estoy en la cena conversando contigo, de esta forma. En forma de ¿Sí? triángulo. Así digamos es. Y cuando ya he terminado, esto también es muy importante, los debo dejar así a las 6 horas, ¿sí? Paralelos a mí, con la sierrita hacia adentro. Si ustedes hacen esto, van a cumplir con la etiqueta. O sea, el Es mesero válido- va a decir, ese señor que está sentado ahí sabe sabe de etiqueta. Ahora, dentro de ese lenguaje es cierto, estos códigos referencian algo. Por ejemplo, en Arabia Saudita, dejarlos así significa que te agradó la comida. O sea, ¿Sí? dejarlo en X Allá es decirles, correcto. Aquí muy bueno. es infortunado hacerlo porque le estás diciendo al anfitrión que no te gustó la comida. Entonces qué no sería interesante. adecuado eso. Y hay otras posturas, pero yo pienso que lo más importante Claro, es claro. aprender a dejarlos cuando estamos comiendo y dejarlos cuando hemos terminado. Y nos interesan esas otras posturas, por eso usted va a venir a nuestro programa nuevamente Por para explicarnos supuesto. eso. Bueno, ahí tienen entonces unas claves muy interesantes. Yo le quiero agradecer a Bremen Institucional por prestarnos esta vajilla. De hecho, les voy a regalar el teléfono. Es el 320-2790. Ellos, muchísimas gracias. Y Luis, a usted muchísimas gracias. Con todo gusto. Déjeme decirle que el programa de hoy me dejó con los cubiertos así. O sea, quedé contento. Bueno, Muy bien. maravilloso. Nosotros vamos a hacer una pausa muy corta y regresamos en segundos a Muy Masculino. Ya venimos.